¿Qué tal, queridos hermanos, queridas hermanas? Que me da mucho gusto saludarlos en este domingo ya 12 de febrero. Estamos iniciando la semana sexta de tiempo ordinario. Les doy la bienvenida y vamos a entrar en materia porque hay mucho que meditar en estas lecturas y muy importantes para nuestra vida diaria. En la primera lectura hablaremos del libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículos del 16 al 21, el libro que también se le llama Siráside. Y la segunda lectura continuamos la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Y en el Evangelio también continuamos con Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. La liturgia hoy lleva un tema muy particular que yo le he comentado a veces, que uno de los regalos hermosos que Dios nos ha dado entre muchos, creo que es un regalo que nos ha hecho mucho daño, pero no porque el regalo sea malo, sino porque nosotros no lo hemos sabido manejar bien, y es la libertad, la capacidad de tomar decisiones. No nos ha hecho daño porque para nosotros normalmente entre un mandato y un consejo, pues preferimos un consejo, porque el consejo si quiero lo tomo y si no, no, pero el mandato es una orden. Cuando te mandan, cuando te ordenan algo, hay que cumplirla. Y sin embargo, Dios nos ha dado tanta libertad que incluso en los mandamientos tú tienes la oportunidad, la opción de cumplirlos o no. Dice, y parece fácil la decisión. La decisión parece muy fácil porque, fíjense con los ejemplos. Bueno, primero, ¿se acuerdan que una vez un leproso se acerca a Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme? Ese si quieres, con ese si quieres, el leproso reconoce que el Señor puede sanarlo, tiene confianza en que lo puede sanar, solamente está en que Él quiera ser misericordioso y sanarlo. Aquí empieza diciendo, si tú quieres, puedes guardar los mandamientos. ¿Por qué dice el Señor, si tú quieres? Porque sabe que puedes, sabe que podemos nosotros cumplirlos. Solamente está y tiene confianza en que nosotros los podamos cumplir. Y parece fácil la decisión porque les digo, con los dos ejemplos que nos pone, dice, el Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Parece muy sencillo. Imagínate que está una hoguera con un fuego a todo lo que da y un recipiente con agua. Yo te digo, elige dónde quieres meter las manos. ¿Dónde pondría las manos? ¿Sobre el fuego o dentro del agua? Pues obviamente dentro del agua. El fuego te va a quemar y te va a hacer daño. Igual el otro ejemplo, dice, delante del hombre están la muerte y la vida. ¿Qué elegirías? ¿La muerte o la vida? Pues obviamente todos decimos, yo prefiero vivir que morir. Y sin embargo, si dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte, pues lamentablemente mucha gente elegimos de repente la muerte en lugar de la vida. Entonces, esta es la libertad que nos da el Señor. ¿Y cómo podemos elegir bien? Pues tenemos que usar la sabiduría. Dice aquí el Señor, es infinita la sabiduría del Señor, es inmenso su poder y Él lo ve todo. Ahorita lo va a decir San Pablo también, pero la sabiduría es la que nos ayudará a elegir bien. Lamentablemente utilizamos una mala sabiduría porque es la sabiduría humana. Y como dice, a nadie se nos da la libertad para elegir, pero debemos de tomar en cuenta las consecuencias, porque dice, a nadie se le ha dado permiso de pecar. O sea, una cosa es que te den una oportunidad de decidir, pero no se te da permiso para pecar. Y si tú lo pecas, tienes que llevar las consecuencias. Y como les decía, el apóstol San Pablo nos habla precisamente, dice, nosotros les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni de las que los dominan el mundo, sino la sabiduría divina y misteriosa, la sabiduría de Dios que es misteriosa porque te lleva a elegir algo aunque no parezca lo más atractivo, aunque no parezca lo que más se te apetece. Si tienes que elegir entre algo que quisieras hacer y entre algo que no quisieras hacer, pues obviamente la tendencia sería elegir lo que tú quieres hacer, porque siempre buscamos elegir lo más atractivo. Por ejemplo, imagínate que estás estudiando en la universidad o cuando eres estudiante de prepa o no sé, cualquier estudiante que va a tener un examen muy importante y no está tan bien preparado.
y dice, hoy me voy a preparar bien porque no quiero reprobar este examen. Pero de repente te recuerdan que ese día tienes una fiesta, tienes una reunión con tus amigos y tú quieres ir porque la pasas a todo dar y tienes derecho y te hace falta y te hace falta. Entonces tienes que elegir entre ir a la fiesta o ponerte a estudiar. Si tú eliges lo más atractivo para ti, que es ir a la fiesta, pues la posible consecuencia es reprobar el examen, que te va a traer consecuencias duras. En cambio, si tú decides ponerte a estudiar, pues la consecuencia es que no vas a ir a disfrutar de eso, pero que después lo vas a poder disfrutar. Y el examen, que sería la única oportunidad, lo vas a pasar. Entonces, esa es la sabiduría misteriosa que dice San Pablo. Te lleva a elegir aún a lo que parece que no es lo más atractivo para ti, pero que sí es lo mejor. Como dice San Pablo, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene hacerlo. Y en el Evangelio, precisamente el Señor nos presenta esa opción, esa capacidad de elegir y qué criterios de elegir. Porque como decimos, nosotros preferimos los consejos que los mandatos, porque los mandatos como que es una orden que la tienes que cumplir. Y Jesús, por eso él dice, y quisiéramos que nos quitaran los mandatos. Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, yo no he venido a quitar los mandamientos, he venido a darles plenitud. Esa es la primera aseveración que dice hoy Jesús. Es bien importante, le he venido a dar plenitud a los mandamientos de Dios. Y en la segunda dice, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Porque los escribas y los fariseos, recuérdense que en términos bíblicos la justicia es la santidad. La santidad de los escribas y los fariseos es cumplir estrictamente la ley, casi punto por punto. Pero aun y cuando con eso se lleven de encuentro a cualquier persona. Aquí lo que nos dice Jesús, nosotros tenemos que ir más allá. Nuestra santidad tiene que ser diferente a la de los escribas y los fariseos. Y pone 4 ejemplos muy claros Jesús para que lo podamos entender. El primero dice, bueno, y aparte, fíjense, esto debe haber sido muy duro para la gente escucharlo. Jesús dice, ¿han oído decir? Dice, ¿han oído decir? Pues pero yo les digo. O sea, cuando tú escuchas esto, es como cuando, si tú vas a ir a una fiesta y tu mamá ya te dio permiso y tu papá te dice, ¿a dónde vas? Y tú le dices, voy a ir a una fiesta. ¿Y por qué? No, pues que mi mamá ya me dio permiso. Y si tu papá te dice, pues has oído decir a tu mamá que sí, pues yo te digo que no. Y no vas, así es que te me metes. O sea, ahí has oído decir, pero yo te digo esto, pues estás anulando lo anterior. Y aquí Jesús no. Nos pone claro, han oído decir, no matarás. Dice, han oído decir de los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante tribunal. Eso parece muy claro de entender. Pero dice Jesús, pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano también será llevado ante el tribunal. O sea, ya no es simplemente no matarás, es no insultarás, no te pelearás, no insultarás, no le hablarás mal a tu hermano, no te enojarás con él, no dejarás de hablarle. O sea, el requisito va más allá de simplemente no matar. Es amarás, harás el bien a la persona que está a tu lado. Entonces, por eso dice... Y aquí es donde viene lo peligroso de cómo interpretamos las cosas. Dice, no presentarás tu ofrenda al Señor si estás enojado con tu hermano. Primero ve y reconcíliate con él y luego ven y presentar la ofrenda. Y a lo mejor por eso mucha gente ni va a misa. Porque es como cuando vuelvo a los ejemplos de cuando uno es estudiante. Imagínate que la maestra te dice, si mañana no traes la tarea, ni te presentes a clases. Y tú no haces la tarea y pues no vas a clases. Dices, pues acá me dio la opción y yo prefiero no hacer la tarea. Y cuando ya te presentas y la maestra te dice, oye, ¿por qué no viniste a clase ayer? Pues es que no hice la tarea y usted me dijo. Y entonces aquí mucha gente prefiere seguir en su enojo con el hermano, seguir en su pecado, que asistir a misa, que asistir a la confesión. Entonces aquí el Señor nos está diciendo muy claro el ejemplo. Y luego en el segundo ejemplo que nos pone es acerca del adulterio. Es acerca del adulterio. Dice, también han oído decir que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. O sea, no cometerás. Pero aquí Jesús le da la plenitud de decir, si miras con malos deseos a una mujer en tu corazón, ya estás cometiendo adulterio, porque ya estás manchando tu alma, porque ya estás manchando tu corazón y eso te va a dañar en tu matrimonio. El adulterio siempre hace daño al matrimonio, a la familia, porque te cambia,
te hace diferente en el mal sentido de la palabra, y el matrimonio le hace daño a dos mujeres. Le hace daño a tu mujer porque la estás engañando, y a la mujer con la que la engañas porque la estás cosificando, la estás usando simplemente como un objeto para satisfacer tus necesidades sexuales o tu capacidad de placer. Por eso dice aquí que debes de sacar todo lo que te sea tendiente al pecado. Porque cuando este pasaje siempre es muy mal interpretado. Si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatelo. Lo que te dice el Señor es que todo aquello que te oriente al mal, sácalo de tu vida. Puede ser un buen amigo, según tú, un amigo con el que la pasas a todo dar, pero siempre te está llevando, inclinando al mal. Un trabajo, un grupo en el que te encuentras, es mejor hacerlo a un lado cuando eso te va a alejar de las cosas de Dios. El tercer ejemplo que pone es acerca del divorcio. Dice, ustedes también se dijo antes, el que se divorcia, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. O sea, tienes permiso de divorciarte siempre y cuando le des a tu mujer un certificado. Pero Jesús dice, pero yo les digo, el que se divorcia, salvo el que viva en caso de que viva en unión legítima, expone a su mujer al adulterio. O sea, el adulterio le hace mucho daño el divorcio le hace mucho daño a la sociedad. Y aquí lo que te está diciendo el Señor es que miren, yo recuerdo en nuestras épocas, nuestra generación recordará que cuando algo tenías un aparato electrónico que se estaba descomponiendo, que ya no estaba funcionando bien, no lo tirabas a la basura. Lo llevabas a componer, lo llevabas al taller para que te lo repararan y lo seguías usando. Hoy en día ha cambiado, hoy en día casi lo que no sirve, lo que ya no funciona bien, vámonos, mejor me compro otro más nuevo. Y a lo mejor este todavía funciona bien, pero ya salió otro mejor, pues entonces lo cambio por otro mejor. Y esto también está dañando nuestra cultura, nuestros matrimonios, porque hoy la gente quiere pensar igual. Si nuestro matrimonio ya no está funcionando bien, vámonos, me busco otra. Esta mujer ya no me satisface, me busco otra. Y no es así. Tienes que buscar la manera de reparar. Hay consejería, hay retiros muy buenos en los que se logra mucho integrar matrimonios. Claro, estamos hablando de que a lo mejor la iglesia también tiene en cuenta la nulidad matrimonial. No le llama divorcio, pero hay la nulidad matrimonial porque no significa que si tienes un marido que te maltrata, que te dañe, que te engaña, tengas que vivir atado a él. Pero por eso hay que usar la sabiduría divina. Y el último ejemplo que pone el Señor dice, han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor todo lo que hayas prometido bajo juramento. En el Antiguo Testamento estaba permitido jurar, siempre y cuando cumplieras, porque era la manera como ya dabas por cerrado una discusión. O sea, cuando las personas no creían lo que le estabas diciendo, tú decías, te lo juro por Dios. Y ya en ese momento, bueno, entonces ya me está jurando por Dios que lo va a hacer, entonces así lo va a hacer. Tenías que acudir a eso Pero hoy el Señor te dice, no debe ser así. Lamentablemente, desde que entró eso de que papelito habla, la palabra ha dejado de tener valor. Antes cuando decías, te doy mi palabra de que voy a cambiar, te doy mi palabra de que te voy a cumplir esto, la gente confiaba en tu palabra. Hoy ya no. Y hoy lo que el Señor quiere es eso, retornar a eso. Que tu palabra, cuando sea sí, di sí, pero convencido de que lo vas a hacer, que la gente te confíe en ti. Cuando digas no, di no. Y dice el Señor, todo lo demás viene del maligno. O sea, qué interesante es esto. Entonces hoy el Señor nos invita a preguntarnos, ¿cómo está el valor de tu palabra? ¿La gente confía en ti o la gente no confía en ti? Y en resumen, todo lo que aquí nos dice la palabra de Dios es, ustedes han oído que se les dijo en cada mandamiento qué es lo que no deben de hacer, pues yo les digo que lo deben de llevar. Por eso cuando Jesús le preguntan cuál es el más importante mandamiento, él lo resume en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ahí se resume, porque el que ama, por eso San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. El que ama no miente, el que ama no engaña, el que ama no hace daño, el que ama no roba. O sea, cuando tú amas, vas más allá de lo que hace el simple mandamiento. Lo cumples no por la obligación de cumplir, sino porque amas al prójimo y no lo quieres robar, porque amas a tu esposa y no le quieres ser infiel, porque amas a Dios y no quieres fallarle.
Es bien importante hoy reflexionar sobre cómo estamos usando nuestra capacidad de decisión, porque lamentablemente vemos cómo está el mundo, tanta gente que roba, que mata, que secuestra, y obviamente sabe que está haciendo daño. El Señor le está dando la oportunidad de hacer el bien o hacer el mal, y mucha gente elige hacer el mal sin pensar en las consecuencias. La vez pasada estaba viendo un programa y decían unos que si creías en el infierno o no, y le decían, ¿a dónde crees que te vas a ir cuando te mueras? Y uno de ellos dice, no, pues al infierno, seguramente. Y lo dicen como si fuera lo más natural, como si el infierno no existiera o como si fuera una fantasía. El infierno existe, mi hermano. Y cada día nuestras decisiones nos van acercando o al reino de los cielos o al infierno. Ojalá que mínimo nos alcanzara para llegar al purgatorio. Hoy el Señor te da la decisión entre la vida y la muerte, entre el fuego y el agua, y tú decides qué tomar. Recuerda, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz, y gracias por estar conmigo. Te invito a que compartas estos videos, a que te suscribas si no lo has hecho, para que siga creciendo esta comunidad que amamos a Dios y que nos dejamos tocar por Él. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.